Bienvenidos a los que se conectan, bienvenidos a los presentes. Este es el semestre de 2023-03, así que es el segundo periodo en que continuamos con este seminario. Damos gracias a la Vicerrectoría Académica por este espacio para nosotros los profesores y para los que se conectan digitalmente. Y un agradecimiento especial al COLAB del Ministerio de Educación Nacional, que permite también con su apoyo divulgar y patrocinar la comunicación de este tipo de eventos. En este día tenemos un invitado virtual para los que nos ven, presencial para los que estamos en este salón de clases, el profesor Diego Burgos, Diego Armando, no sé cómo le digas, Diego Armando como el jugador, o lo dejamos en Diego para los amigos, que nos va a acompañar con la moderación de la profesora Liz de la Facultad de Humanidades. También ahorita la vamos a conocer, también de cuerpo presente, y le damos una bienvenida. A los que se conectan estaremos pendientes de sus preguntas a través del chat y con sus aportes también en la parte final. La presentación gira en torno a lo que la moderadora hace. Nos presenta al compañero Diego. El profesor desarrolla su charla, su exposición, en la medida de lo posible, sin interrumpirlo para no romper el hilo, si prefieres que te hagan preguntas, y si no, las dejamos para la parte final, cuando ya las personas tienen alguna inquietud o un aporte para complementar el tema. Muchísimas gracias. Damos comienzo, profesora Liz. Muchas gracias, profesor Recalde. Pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales. Hoy con una maravillosa intervención sobre la pedagogía crítica, la educación popular y el diálogo de saberes en la educación ambiental. Aportes desde el sur epistémico para la docencia emergente en tiempos de crisis, a cargo del profesor Diego Burgos. El profesor Diego Burgos es administrador del medio ambiente y de los recursos naturales de la Universidad Autónoma de Occidente y también es doctor en educación popular por la Universidad de Baja California, con una amplia experiencia en el trabajo con comunidades y en el desarrollo de proyectos ambientales con este énfasis y esa articulación en educación popular. Así que, profesor Diego, bienvenido al seminario. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la universidad, al Grupo de Apoyo Pedagógico por hacernos esta invitación a compartir algunas reflexiones que tenemos en torno a la educación, pero pensada en la educación desde una perspectiva ambiental y enmarcado en ello un componente que nos parece bastante importante, que son los aspectos de las corrientes pedagógicas. Estamos en un espacio de docentes y bueno, entonces hacer énfasis en ese aspecto de corrientes pedagógicas, una crítica a la labor docente, una crítica a cómo hemos construido los aspectos teóricos de lo ambiental o de la educación ambiental, y a partir de ello finalizar con una mirada de una educación desde esas corrientes pedagógicas y esas epistemologías que nos puedan nutrir una visión amplia, profunda, pero bonita, no deshumanizada, de lo que puede o debería de ser la educación ambiental. Entonces, bueno, ahí tienen el título: Pedagogía Crítica, Educación Popular y Diálogo de Saberes en la Educación Ambiental. Aspecto que vamos a entrar a debatir poco a poco a partir del ejercicio que pretendemos. Y esto lo miramos desde una postura crítica, en el marco de las epistemologías del sur, como lo decía, hacia una propuesta de una docencia emergente en tiempos de crisis. Así que... ¿Quieres pasar o te ayudo? Eso, dale. Bien, ¿qué pretendemos? Pues parece que la escuela, el colegio, la universidad o el sistema educativo nos ha constituido desde unas apuestas de que la educación está constituida desde la cabeza, desde el saber, ¿cierto? Y esto, pues, indudablemente ha sido construido desde unos paradigmas de una postura eurocéntrica, ¿cierto?
si queremos ir un poco a algunos referentes, pues podríamos mirar a Kahneman, a Descartes, ¿cierto? Con la apuesta tan interesante, tan necesaria y tan urgente en su momento del método científico. Sin embargo, pues es un elemento que necesitaríamos quizá pensar hoy en día. Entonces, un primer elemento que pensamos aquí es que necesitamos sentir, pensar, hacer de otra manera la educación, ¿cierto? Y una educación, ¿cierto?, que aprecie la diversidad. Me parece bastante interesante empezar con estas tres imágenes. Una que hace referencia al aula, ¿cierto? Esas prácticas docentes un poco paquidérmicas que todavía constituyen esa apuesta de una educación centrada en el docente y en una pedagogía del miedo, donde tan solo el descuido de ver y sentir otras maneras, pues eran cuestionadas o siguen siendo cuestionadas por algunas prácticas docentes. La otra que me parece bastante interesante es, no traje apuntador, la presente, ¿cierto? Sí, donde si pudiésemos empezar a entender que la diversidad de estudiantes o que un grupo en un salón pues, está constituido por diferentes personas, con diferentes sentires, con diferentes saberes, con diferentes quizá maneras culturales, pues no tiene sentido que en el caso, por ejemplo, de cómo aprender o cómo hacer una evaluación, pues todos sean medidos de la misma manera. Creo que esta gráfica es en una imagen pues nos dice muchísimo de las grandes fallas, abismos que tienen los sistemas educativos. Esto me lleva a una primera reflexión, es que si hay diferentes maneras de saber de las personas, por consiguiente los docentes deberíamos de tener diferentes formas de enseñar. Ese es un primer elemento que quiero destacar. Y lo otro es cómo con estas transiciones, con las revoluciones industriales, ¿cierto? Estamos constituyendo en una escuela o en la escuela o en la institución escuela como un elemento de industria, ¿cierto? Y estamos perdiendo algunos elementos necesarios. Entonces, me parece a mí bastante importante y parte de los elementos que yo te voy a abordar, pues hacen parte de algunas reflexiones que hemos ido constituyendo en América Latina, en Colombia, con otros colectivos de investigadores sociales, con educadores populares, con planificadores de la educación, pero desde una perspectiva más social. Y es entender, ¿cierto? Hay diferentes posturas sobre los orígenes de la educación. Sin embargo, pues podríamos empezar diciendo que la educación, si bien es una estrategia global, necesaria, urgente, consideramos no romantizar los orígenes de la educación, ¿cierto? Que es posible la necesidad de desenmascarar la génesis de la educación y entender la educación, ¿cierto? En la revolución industrial, en 1850 para acá, la educación viene desde antes, pero la educación en esos momentos, cuando las personas a nivel global, si se quiere, la gran mayoría no sabía leer y escribir, no era necesario, ¿cierto? Se necesitaba, era urgente otro tipo de prácticas, otro tipo de habilidades. La educación no era una necesidad fuerte. Esta segunda revolución industrial, y ya me voy a referir más adelante a ello, lo que muestra es la naciente industria, ¿cierto? Necesita mano de obra, gente en el campo migra a la ciudad buscando otras condiciones de vida y por consiguiente la educación, la institución escuela juega un papel importante para generar personal calificado, por lo menos que sepa leer y escribir, para la industria. Entonces esto implica quitar el romanticismo de la escuela, ¿cierto? La institución escuela juega el primer elemento para ese modelo económico de la institución. Entonces, posiblemente necesitamos desromantizar esa visión y mirar otros puntos de referencia. Pongo esta imagen que hace alusión un poco a este corredor del Chiribiquete en articulación pues, con estos símbolos muy conocidos por todos, porque qué es información, qué es conocimiento, qué es saber, qué es sabiduría y en el marco de qué se desenvuelve la educación, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de estas imágenes? Las cuales voy a retomar más adelante.
No. Bien. Esta imagen también es bastante intencional, precisamente por lo que vengo diciendo. Vamos a hablar un poco de la educación ambiental, pero la educación ambiental desde Occidente, desde Naciones Unidas, desde cómo la hemos constituido, se pone en un paradigma antropocéntrico, reduccionista, que cosifica la naturaleza. Sin embargo, desde los años 70 ya lo vamos a mostrar, pues es la génesis de la educación ambiental. Pero este es un fragmento de 1850 más o menos, ¿cierto? De cómo un jefe, un cacique de los pueblos originarios de Norteamérica, pues hace un llamamiento y es como uno de los primeros enunciados sobre la educación ambiental o de las primeras denuncias sobre el abuso del poder político económico hacia los pueblos originarios, que por más pues, es la carta del jefe Seattle, pues que nos parece supremamente interesante y anuncia algunos elementos tan vigentes hoy y que a veces cuando hablamos de educación ambiental es necesario retomar esas otras voces. Y lo otro, pues, son imágenes, ¿cierto? Como las ven aquí, que representan otras voces, otras sabidurías. Cuando hablamos con los pueblos del norte, ¿cierto? El encuentro del águila y el cóndor nos dan algunos lineamientos muy interesantes de qué es y cómo se asume lo ambiental. Otras pedagogías, como lo que refiere al maestro Abadio Gris, que ya nos vamos a referir en unos momentos, pero también estas otras prácticas indígenas, prácticas de nuestros pueblos afro, ¿cierto? Que entran en articulación y en el corazonar con la tierra que somos. Aspecto muy lejano del sistema occidental, moderno, tecnológico, occidental, bancario, que nos propone un modelo de desnaturalización y de deshumanización de la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, pero vamos a ver, y aquí se configura, sobre todo en esta imagen y en estas imágenes, una profunda sabiduría de esos pueblos originarios. Entonces, no me voy a quedar aquí, pero simplemente la educación ambiental aparece a partir de, en los años 70, ya lo vamos a mostrar, de problemas ambientales generados por, indudablemente, el modelo antropocéntrico por la sociedad, en el marco de un antropoceno, si se quiere, donde estamos ya excediendo los límites del planeta y donde desde lo ambiental, ¿cierto? Esos problemas ambientales simplemente los queremos poner en una cifra, en un dato, pero nos olvidamos, ¿cierto? Y a veces en la academia también nos olvidamos de eso, o en los proyectos, que detrás de un dato, detrás de una estadística, detrás de una cifra que es necesaria, que es urgente tenerla, es insuficiente. Detrás de un dato hay un relato, y estos relatos en la educación ambiental son colectivos. Y esos relatos están atados a la manera cultural, es decir, a los saberes, a las sabidurías, a las prácticas. Ahí es donde pues decimos que la educación ambiental no puede ser una construcción bancaria de la educación como se ha propuesto a veces desde Naciones Unidas o desde como la hemos pensado a veces desde la academia o desde los proyectos de investigación. Ahí pues el valioso ejercicio que hacemos desde la Universidad Autónoma, ¿cierto? De pensar qué es lo ambiental y qué es la sostenibilidad. Y esto cómo debe permear en los docentes. Y es donde me quiero hacer énfasis en un momento. Bien, estas son las 4 revoluciones, ¿cierto? 1700, 1850, esta de 1960, ¿cierto? Que es el momento de la automatización y la que estamos en este momento con el tema, con el asunto del Internet de las cosas. Entonces ya los docentes no están formándose como pedagogos, que hay que cuestionar ciertos elementos, sino que necesitamos tecnócratas, técnicos del sistema, del software para que haga educación. Y entonces el docente siempre va a ser más obsoleto. Entonces ahí quiero referirme a un texto, ¿cierto?, que hace un colega y que lo estaremos compartiendo sobre el apagón pedagógico global, ¿cierto? Ese apagón pedagógico global donde este autor, que ya lo vamos a ver más adelante, pues nos ilustra algunos de los debajes en el sistema educativo y que se profundizan a partir de la pandemia, ¿cierto? Y cómo la transición hacia las plataformas digitales, que nos lo ponen como la gran novedad, es posiblemente el punto de aniquilamiento
o la interfaz para el aniquilamiento de la labor docente y de pensar la sociedad, la cultura y el ambiente. Bien, entonces esto sucede aquí y esto está articulado plenamente al crecimiento poblacional. Esta gráfica está intencionalmente hasta el año 2000, que nos muestra, ¿cierto?, cómo a partir de hace 150 años, 200 años es cuando la población empieza a crecer abruptamente. Y esto tiene que ver, este crecimiento poblacional, ¿cierto?, pues con estas revoluciones industriales que indudablemente van a cambiar la matriz de la crisis ambiental. Y con esa crisis ambiental, pues indudablemente vamos a entender desde los años 70, aquí en este último puntico, cómo va a ser la configuración de la sociedad, de la tecnología en el sistema planetario y donde hemos parece ser puesto a la tecnología como punto de referencia para salvar el planeta. Rápidamente, para mostrar este elemento que me parece bien importante, cuando hablamos de educación ambiental, hago referencia al sistema alimentario y a los orígenes pues, de la vida como tal, teocentrismo, darwinismo y pachamamismo, ¿cierto? Teocentrismo, todo tiene origen divino, no tenemos derecho a cuestionar, a preguntar, a pensar. Obedezca. Una segunda postura, pueden haber otras, ¿cierto? Algo un poco más darwinista, el tema de la evolución, que también hay unos puntos de cómo esa darwinización de la sociedad también nos tiene en unos apuros en la competencia y en que sobreviva el más fuerte, ¿cierto? Pensando a Darwin desde lo social. Y un poco el pachamamismo, pues, todos estos mitos y ritos de origen que nos dan la posibilidad de construir otras narrativas más bonitas, más armónicas y a veces surrealistas de la vida, ¿no? Pero digamos que el origen de la agricultura va a ser el primer elemento para la organización social y en el origen de la agricultura es donde vamos a consolidar al mejor amigo del ser humano, que es el perro. Sin el perro no habría sociedad. El perro es el elemento central para la construcción de sociedad porque es el que en las noches sin luz, sin fuego, nos va a permitir consolidar un espacio un poco más seguro. Y con este señor perro vamos a consolidar sistemas de producción de animales, gallinas, patos, potros, vacas, ¿cierto? Rápidamente, pues mencionar que tenemos en el mundo 8 centros de origen, según Nikolai Vavilov, y en esos 8 puntos en el mundo es donde se genera la agricultura. Pero, contradictoriamente, esos 8 centros que están en el protrópico generalmente son los países donde más hay hambre en el mundo. Pues esto implica y tiene que ver con elementos hoy del desarrollo o del subdesarrollo, o de los modelos económicos que no son lejanos a los modelos educativos. Bien. Bueno, esto es un poco una imagen de algunos alimentos, ¿dónde están? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues precisamente porque cuando hablamos de educación ambiental, pues tendríamos que entender que Cali es una región andina, interandina, y los caleños o los colombianos a veces no nos autorreconocemos como andinos. Incluso en algunos contextos parece peyorativo. Entonces, cuando una educación no tiene como punto de partida la cultura, el contexto territorial, es una educación genérica, sin contexto. Y ese es uno de los grandes elementos para sostener un esquema de subdesarrollo. Quitarle contexto, quitarle identidad a la educación. Y ese es uno de los principales elementos de la crisis educativa en América Latina. Porque nos quedamos con la técnica, nos quedamos con corrientes pedagógicas obsoletas, con herramientas obsoletas. Y ese es un elemento que hemos puesto en manifiesto en diferentes espacios políticos o académicos de la obsolescencia de las pedagogías de nuestros docentes. ¿Cierto? Porque copiamos y pegamos autores eurocéntricos y no hemos construido un pensamiento propio ni en la educación, ni en la pedagogía, ni mucho menos en lo ambiental. ¿Hay atismos? Claro que los hay. O sea, lo estamos mencionando, no porque no haya, sí los hay, lo que pasa es que los tenemos como saberes periféricos, saberes olvidados o de poco valor. Y entonces lo ambiental, la alimentación, juega un papel importantísimo en lo ambiental porque pues, la alimentación es uno de los elementos que o más contamina o que mejor podríamos hacer para la transición realmente a una ciudadanía un poco más ambiental.
Ahí tienen un poco unas semillitas de maíz, ¿cierto? Que en lengua náhuatl, ¿cierto? O en lenguas originarias como la palabra arepa, es donde le da origen a esto que pues, le llamamos maíz, pero que no es maíz, ¿cierto? Que es el abuelo, el originario del maíz, y cómo, ¿cierto? A partir de sistemas de aprender haciendo, sin que sea Montessori la que está ahí, es cómo vamos a diversificar la posibilidad de alimentos, ¿cierto? La enseñanza más que de padres a hijos es de abuelos a nietos en un proceso de aprender haciendo. Y aprender haciendo en articulación con el cosmos, con el sol, con la luna, entendiendo la tierra, los animales que están en la tierra, aspectos olvidados hoy en la agronomía, por ejemplo. Entonces, esta agricultura, o estos orígenes de la agricultura, ¿cierto? Hace que de este maicito tengamos cientos de variedades diferentes. ¿A partir de qué? De la cultura del saber hacer, del aprender haciendo. Y que con ciencia y tecnología hoy estamos logrando desaparecer en los últimos 40 años todas las variedades de maíz. Entonces uno pregunta, pues, ¿para qué tanta ciencia y tecnología o tanta investigación si estamos acabando con lo que nos costó 8.000, 10.000, 12.000 años? ¿Cierto? Este ejercicio lo hemos trabajado en México con la gente del maíz. Cuando hablamos de lo ambiental o hablamos de naturaleza, ¿cierto? Me refería ahora, no tiene sentido que cualquier docente en el mundo o cualquier persona en el mundo hable de la naturaleza como recurso natural, menos los que trabajamos lo ambiental, ¿cierto? El recurso natural, elemento de la economía clásica, que pues, tiene en crisis, el concepto es parte de la crisis ambiental, una crisis epistémica, ontológica, nociológica, es decir, de saberes y de sabidurías. Entonces, cuando decimos eso, pues aquí tenemos esta imagen, me gusta mucho, porque nos muestra, me voy a concentrar si quieren en 3 países, México, ¿cierto? Casi con 70 pueblos originarios, de donde se diversificó buena parte de los alimentos del mundo, Colombia con 110 pueblos diferentes, y uno mira a los niños que entran a la universidad y no conocen ninguno. Entonces uno pregunta, ¿qué sistema educativo o qué contenidos estaban viendo en la escuela o en el colegio? ¿Cierto? Parece que hay una deuda histórica de la escuela en entender quiénes somos, qué es ser en este caso colombiano. Y en esos 110 pueblos originarios, algunos están al punto en Colombia, 36 pueblos, en peligro de desaparecer por 3 o 4 factores. Uno, la educación colonizada, colonizadora y neocolonizadora. La evangelización, ¿cierto? El daño tan nefasto, tan profundo que ha hecho la religión hacia los pueblos originarios. Tema que lo hemos debatido en diferentes espacios, ¿cierto? Que no es una postura personal, sino que es una construcción con los pueblos que trabajamos en Amazonas, en Pacífico, en México, bueno, en Bolivia, en diferentes contextos que hemos tenido la posibilidad de abordar el tema descolonial en términos de religiosidad, de pedagogía, de política, de sistemas alimentarios. Y bueno, y pasémonos en otro, en Ecuador, ¿cierto? 18 pueblos que indudablemente tienen unas apuestas supremamente interesantes y que Ecuador, por ejemplo, y Bolivia han constituido en sus constituciones políticas, en sus marcos legales, de hace 14 años, una apuesta diferente para entender, digamos, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, la posibilidad de las entidades territoriales y los pueblos originarios en el marco del summa causa y del buen vivir. Es decir, no solamente el modelo occidental, sino que da espacio a otras narrativas en los sistemas educativos. Pero aquí está Colombia, ¿cierto? Como Colombia, el 30% de Colombia es pueblo indígena. El 30% de Colombia está en el marco de una visión diferente de desarrollo, de referentes teóricos. Esto es fantástico, porque hay 110 pueblos que tienen otra manera de decir educación o naturaleza o vida, pero la desconocemos. Y ese es el país que tenemos y que se nos está acabando por diferentes aspectos, por el extractivismo, por el modelo económico, por el modelo educativo. Por eso lo decía, un modelo que desprecia la diversidad. Y los modelos educativos colombianos están hechos para despreciar la diversidad biocultural. Lamentablemente, ¿hay prácticas exitosas? Claro que sí, ¿cierto? Esa es nuestra querida Colombia, con grandes
potencialidades, pero también con grandes debilidades. Estos con los compañeros de Isaac Universidad, Ala Reina, con quienes hemos acompañado el proceso casi desde sus orígenes, donde hay otra visión de universidad, otra visión, otras narrativas de ciencia, y que dialogan con la ciencia occidental, ¿cierto? En el diálogo intercultural, en el diálogo intercientífico. Bien. Bueno, no me voy a detener mucho, pero Colombia es el país más rico de biodiversidad en el mundo, el de mayor disponibilidad de agua. Bueno, los brasileños dirían nosotros o los ecuatorianos, eso es una discusión, pero más que eso es esa Colombia mágica, maravillosa, ¿cierto? Pues cuenta con la biodiversidad más significativa, de los endemismos más interesantes y con una red hídrica supremamente interesante, ¿cierto? Por eso yo en un encuentro pasado decía, Colombia es el jardín del mundo. Pero ese jardín del mundo que es este país, pues no tiene jardineros que lo cuiden. Entonces, ¿cuál es la labor del docente, cierto? En su proceso educativo, en su proceso formativo de los jóvenes niños de esa Colombia? Pues parece que tienen que ser otro. Y posiblemente pues necesitaríamos unas modificaciones. Aparte de ese 30 y tanto % de Colombia tenemos, el 12% de Colombia es área protegida, parques nacionales, naturales. Por Dios, y falta, ¿cierto? Queremos trabajar por aquí en unas declaratorias y en diferentes áreas. Pero eso es una fantasía, eso es poético, pero pues está afectado por minería, por narcotráfico, por N cosas, ¿cierto? Pero bueno, es el país que tenemos y pues el que necesitamos diseñar estrategias. Ahora sí, ¿cuál es la educación que requiere Colombia? Una educación donde seguimos copiando de afuera, ¿cierto? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cuál es el rol del docente de cualquier disciplina al educar a una sociedad en el país más rico en biodiversidad del mundo? ¿O eso no importa? Yo lo digo hasta ahora, hasta hoy. Pues a mí no me educaron para apreciar este país. A mí mis maestros me educaron para desconocer mi país y para mirar hacia afuera. Para mirar hacia afuera. Y cuando estudié en lo rural me educaron para despreciar el campesino y despreciar lo rural. E irme para la ciudad. Y en la ciudad a valorar más las epistemologías de afuera que las propias. Así que todos mis docentes, por fortuna, pues me acerqué a ciertas corrientes y a ciertos pensadores que me dijeron, no está equivocado, siga por ahí, que es un poco donde les voy a mostrar ahorita. Bien, entonces, sin entrar en contradicciones o en posturas rígidas, parece que la colonialidad del poder del sistema educativo es tan fuerte que los mismos que hacemos un pensamiento crítico a veces caemos en un esquema de recolonización o de neocolonización, porque a veces justificamos o argumentamos una teoría o una corriente pedagógica o una postura teórica o una postura epistemológica con los mismos autores de la colonia. Entonces, pensar descolonialmente va a ser incluso difícil en la lengua de origen, en la lengua prestada. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer un proceso descolonial cuando seguimos llamándole a la naturaleza recurso natural o cuando seguimos usando las mismas esquemas evaluativos o los mismos referentes teóricos. ¿Cierto? Y pues en eso hay que decir, hemos copiado muchos elementos y donde no hemos hecho una discusión, por eso me refería al apagón pedagógico del compañero Bonilla, de qué tan pertinente o cómo no generamos un proceso de deshumanización y de desnaturación con el Internet de las cosas, con la virtualización de las clases. ¿Tenemos que usar esos recursos tecnológicos? Claro que sí, pero necesitamos una apropiación social de la tecnología y donde el docente no sea obsoleto. Hoy no. Pero en una década quizás sí. Necesitamos hacer esas discusiones. Aquí les tengo algunos autores muy interesantes, Catherine Walsh desde el Ecuador, Aníbal Quijano, ¿cierto?, que nos propone este tema de la decolonialidad desde el Perú, pues indudablemente don Franz Fanon, ¿cierto?, don Walter Minolo, autores que me parecen a mí supremamente interesantes, pero que a veces uno pregunta, ¿por qué no los estudiamos? ¿Por qué no los leemos en la academia? En los espacios políticos. Por eso me parece muy bonito que con la reforma educativa de México, AMLO propone algunos de estos elementos en su nueva apuesta el año pasado, antepasado, ¿cierto? Y algunos estados estábamos acompañando a 2 estados,
un poco en entender en la teoría, más que la teoría crítica, un pensamiento más latinoamericano para la educación en México. Celebramos profundamente eso, con grandes aciertos, con grandes desaciertos, pero son avanzadas que se van dando en este tipo de apuestas y que indudablemente necesitamos tomar. Bien. Bueno, aquí tienen otros textos de la compañera Silvia Rivera, bueno, don Arturo Escobar con este texto que es más una experiencia, ¿cierto?, del giro de colonial. Me parece que son algunos textos que si bien no nos solucionan, por lo menos nos ponen a pensar un poquito el esquema del desarrollo de la educación en nuestro contexto y un poco lo que nos manifiestan pasando ahí, donde necesitamos reflexionar, ¿cierto? Y pensar otros aspectos, no solamente a veces desde Occidente, desde la etnografía, desde la antropología, desde la sociología, nos referimos, por ejemplo, a la cosmovisión de los pueblos originarios. Cuando la cosmovisión es un concepto colonial y que cuando lo transformamos hacemos recolonización. O sea, nos manifiestan el cosmoser, por ejemplo, cuando incorporamos estas categorías o alegorías en nuevos procesos investigativos, ¿cierto? Cuando entendemos las lógicas del tiempo desde otras posturas para construir otras narrativas un poco más, ni siquiera inclusivas, sino que se escuchen diferentes voces, una polifonía de voces en los procesos educativos. Y esto implica, pues, indudablemente, abrir el espectro de la investigación, de la docencia y de los referentes teóricos a diferentes epistemologías. ¿Será que tengo que...? Bueno, no me voy a detener mucho aquí, porque con esto es para hacer 2 clases o 3, porque aquí involucramos, simplemente lo quiero dejar ahí en manifiesto, tenemos varios aspectos. Las revoluciones industriales que les conté, desde 1700, ¿cierto? Las teorías del desarrollo, que pues teorías del desarrollo podríamos hacer 4 o 5 encuentros de estos, y esas teorías del desarrollo, desde por allá, desde 1948, ¿cierto? Parece que van a ser la matriz, que van a imponer una suerte de sostener el subdesarrollo, ¿cierto? Y con la teoría de la dependencia, ¿cierto? Pues indudablemente vamos a generar, parece ser un estancamiento, de un reavivamiento del proceso intelectual de América Latina, pero que a la vez desde la subversión parece que emergen esas voces en América Latina, en diferentes voces, la teología de la liberación, la investigación participativa, la educación popular, etcétera, etcétera, consolidar a las márgenes del desarrollo otras voces que poco a poco van a ir entrando a la academia, pero que hoy, en esa colonialidad del poder educativo, ¿cierto?, o la colonialidad del saber, o el imperialismo científico, hoy los pedagogos o los tecnócratas de la educación no aceptan una postura más amena, más integral de la educación y siguen permeando o fortaleciéndose el discurso capitalista de la educación. Aquí va pues un poco, y paralelo a ello, todos los elementos no me voy a detener de los orígenes de la educación ambiental, desde Belgrado, ¿cierto?, Tesalónica, Cocoyo, Tbilisi, 1977, Estocolmo, por allá en el 72, el Club de Roma, que es toda la génesis de lo ambiental. Y donde, pues indudablemente es donde se va a empezar a hablar de lo ambiental, pero lo construimos desde un saber eurocéntrico y donde poco hemos aportado en América Latina a ese nuevo saber. Y, pues, indudablemente, los objetivos del milenio hace 20 años y los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030. La pregunta hoy es, en el 2030, ¿qué objetivos o qué vamos a plantear para el 2050 o cuándo? ¿Cierto? Esa es una pregunta bien interesante que debemos ir mirando. Y hay que decirlo, Colombia es pionera en América Latina en tema ambiental. No me voy a detener aquí, pero sí quiero retomar este concepto. La 1549 del 2012 dispone este concepto de educación ambiental que está tomado o metabolizado de esos elementos de 30 años. Solamente quiero decir que esta ley, si bien desconoce aspectos, también nos da espacio por lo participativo, por lo crítico, para incorporar otros aspectos que hemos discutido en la política municipal, departamental de educación ambiental y que parece que poco a poco va calando en entender la manera cultural
en los procesos de educación. Y ahí retomamos algunos autores de Colombia y decimos, la educación, y sobre todo en el país más biodiverso del mundo, debe ser ambiental. Es decir educación ambiental es un poco redundante. La educación debe ser ambiental, porque si la educación es la que nos prepara para habitar el hábitat, pues nos debemos al hábitat, entonces debería ser ambiental. No importa que sea las ciencias duras, tendría que ser, pero resulta que es lo menos importante, ¿no? Bien, y ahí entramos un poco a corrientes pedagógicas, como en un segundo momento, ¿cierto? A mí me parece muy interesante, yo no soy pedagogo de formación de base, pero sí tengo una maestría y un doctorado en esto, pero enfocado a la educación crítica, un poco desde la teoría crítica y desde el pensamiento indígena. Mi base es ambiental. Y mi crítica a lo ambiental es que se para en esos paradigmas eurocéntricos y desconoce las maneras culturales en las que me formé desde niño. Entonces yo encuentro una gran contradicción entre lo que dicen los autores y lo que me decían los abuelos de los pueblos originarios. Y cuando miro mi sistema educativo, el mío, Diego Burgos, en el campo, en el monte o afuera, en la ciudad, digo, mis profesores me quedaron debiendo. Y seguramente porque seguían un texto y un texto que no tiene contexto. Entonces, si el texto no tiene contexto, es un texto pasivo. El texto, ¿cierto? Decimos con las comunidades, debe ser el pretexto que nos permita transformar el contexto. Si no, el texto no tiene sentido. Y ahí es donde el profesor cobra importancia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nos paramos en estos pensadores? Ahí tienen, ¿cierto? De los maestros que estamos aquí, ¿qué autores o de los que están ahí siguiéndonos en plataforma? ¿Cuál es nuestro punto de referencia en la educación? Profe. John Dewey. ¿Cierto? Es Clásico. clásico. Y a los pedagogos, ¿cierto? Yo doy clases en un doctorado en educación en México y no, de eso ahorita. Felices. Está Vygotsky. Vygotsky, ¿no? Vygotsky, padres. Y está bien, pero ¿en serio? ¿Todavía estamos ahí? ¿Quién más? Sí. Ayer, no, claro que ayer. Vamos a ver qué pasa por acá. Escuela nueva. Entonces, no me voy a quedar ahí, porque para eso la mayoría de los docentes hacen escuela nueva, sobre todo en educación escolar. Y es válido, pero es insuficiente. ¿Cierto? Ahí están algunos. Sí. Creo que no puse a alguien del que me gusta hablar mucho. No me voy a detener aquí. Simplemente, qué duro le tocó a Montessori, ¿no? Porque es que más que eso, me parece muy interesante leer el contexto histórico en el que escriben. Siempre un autor en educación o en cualquier tema hay que leerlo en el contexto histórico. Entonces, ¿qué bandera es esta? Agripa. Suizo. Sí. Suiza. Vamos a ver, tengamos presente eso. Pensamiento pedagógico existencialista. ¿Conocen esta pintura, cierto? Negrito. ¿Y esta pintura? Cuando me lo baño. Yo creo que es de los momentos más del encuentro con el yo. Sí. Las mejores ideas parece que se producen en esos espacios o en la cocina de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque es el espacio de conversar en comunidad. Para nosotros es el espacio para encontrarnos nosotros. Sí, y se da no por el uso del celular en el baño. Sí. Bueno, sí. ¿Cierto? Bueno, entonces, el existencialismo, que es una corriente pedagógica posterior y que uno no se casa con una, ¿no? Uno en la práctica asume varias. Aquí, me parece voy a destacar solo a uno para los pedagogos, Korczak. Dedicó su vida a la educación en estos espacios de la Alemania nazi, se les llevan sus niños y él dice, no, yo me voy con los niños. Le dice, no, señor Korczak, venga, tienen que salir de aquí. Él dice, no. Y están las imágenes cuando él sale y le dice, bueno, ya vamos a
a mover a los niños, ¿no? Yo me muevo con mis niños, él sabía para dónde iba. Eso es educación con amor. Entregar su vida por sus niños, ¿no? Está complejo. ¿Cierto? Y nosotros a veces ni 5 minuticos de más. Quiero referirme a esto así como muy rápidamente. Decía hace un momento que si hay diferentes formas de saber, deben haber diferentes formas de enseñar, ¿cierto? ¿Cuál de estas inteligencias múltiples de Gardner utilizamos como docentes? Y la virtualidad, ¿cierto? Uno puede poner las inteligencias múltiples en ese rosetón de la tecnología, ¿cierto? El Google nos da N cantidad de propuestas para los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cuáles de estos yo puedo utilizar en el aula o en ambientes virtuales? ¿Cuáles de esos utilizamos? Puede que los utilicemos todos. Es mentira. Pero ¿a cuál? ¿Con cuál evaluamos? ¿Cierto? Ejemplo. Si el niño se mueve mucho, es cansón, ¿no? O sea, qué pereza ese niño. Si habla mucho, qué pereza. Sáquelo del salón o castíguelo o hágale algo. ¿Cierto? Pero entonces, cuando podemos entender las inteligencias múltiples de Gardner, podemos encontrar que el educando tiene otras formas de aprender. Por consiguiente, el obsoleto no es el estudiante, el obsoleto es el docente. Y hay que decir, el docente es obsoleto porque así le enseñaron. Y dos, por una cosa que se llama confort epistémico y metodológico. Qué pereza ponerme a leer de pedagogía crítica. Qué pereza ponerme a ver ambientes virtuales de aprendizaje, pero con otras lógicas. Qué pereza el aula invertida. Una aula invertida bien hecha puede ser bien poderosa. Porque es que aquí estamos aquí y se acabó la clase y no fuimos, pero la aula invertida le puede quedar al estudiante. Pero hay que diseñar otros dispositivos sin llegar a la deshumanización y a la desnaturalización de la educación. Pedagogía crítica, ¿cierto? ¿Cuántos hacemos esto? ¿Cierto? Vamos llenos de ideas, de emociones, y en la primera infancia nos pinchan las bombitas y nos acaban las ideas. Llegamos a la universidad y ya nos da miedo, pereza o vergüenza hablar, opinar, o las ideas que tenemos son tan estructuradas que no tienen a veces sentido. Entonces, o el docente es un creador de ilusiones y de sueños, o es un extirpador de ideas. ¿Qué somos? Y extirpador de ideas porque tiene un texto sin contexto, que lo mete a la fuerza en la cabeza y no construye una relación de sentipensar el texto, el territorio, con su práctica y con los saberes del estudiante. Entonces, ¿y por qué? Pues si ponemos a la escuela como una empresa, ¿cierto? Y al arte de enseñar simplemente como un proceso mediático de negocio, pues va a ser muy difícil. Don Paulo Freire le llamaba ¿qué? Educación bancaria, ¿no? Hace 40 años, 50 años. Imagínense. Aquí hay algunos textos. Peter McLaren, a mí me gusta este texto de Peter porque este texto Peter lo escribe, ¿cierto? Y no es más que una, y un saludo para Peter si algún día nos ve en este video, es una etnografía de aula. ¿Han leído ese texto? Hay que leerlo. Hace una etnografía de aula y no en qué. Cualquiera la puede hacer, pero cuando le hacen ve que eso le queda faltando, ¿no? Pues eso lo hace cualquiera. Entonces yo leía el texto y Peter cuenta con qué tristeza que sus niños, ¿cierto? No tenían cómo ir al cine porque no tenían bus, no habían cuestiones difíciles, claro, sí, pero no tenían pues cómo ir al cine. Yo decía, ay, Dios. Yo hubiera querido tener un cine. No, yo no vaya a querer un cine a esa edad de esos niños. Yo vivía en la selva. Entonces ese es el contexto, ¿cierto? Entonces luego, ¿qué hace Peter? Le hace el análisis y se vuelve uno de los seres más importantes de la educación.
¿cierto? El pedagogo crítico más importante hoy del mundo. La idea era que fuera mi director de tesis, pero ¿con qué tiempo? Y además muy marxista, entonces no me interesaba el marxismo. No. Pero pues yo soy indigenista. Pero qué interesante esos encuentros, esos debates, son bellísimos, ¿verdad? Bueno, Marco Raúl Mejía, el saludo para Marco Raúl, uno de los máximos exponentes de la educación popular en América Latina, o sea, del mundo. Bellísimo, ¿cierto? Bueno, y este texto, Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur. Otras posibilidades, otras narrativas. Henry Giraud, también uno de los grandes exponentes de la pedagogía crítica, ¿cierto? Me parece que bien importante. Y Luis Bonilla, con la Cuarta Revolución, es el que les decía de este texto, del apagón pedagógico. Entonces, me parece que es supremamente interesante. Tengo el gusto de impartir un doctorado con ellos. Para mí es de las cosas más bonitas porque me obliga a estar a la vanguardia por esos temas. Y críticos, claro, pero tenemos que construir otras narrativas. Necesitamos construir otras narrativas. Yo trabajo desde lo ambiental y no concibo lo ambiental sin la educación. Y no me parece lógica la educación sin lo ambiental y la cultura. Parece que es uno de los grandes desaciertos. Bueno, no me voy a tener aquí, pues Freire, Diros, lo que dicen. Ahí están, ¿cierto? Algunos de ellos, algunos de sus posturas o de sus textos significativos. Pero que indudablemente no se olviden de una cosa. ¿Qué bandera es esta? Y los gringos. Gringo holandés, ¿no? No, sí. Ay, Ah, bueno, ahí. los Sí. Te ¿Al otro lado? Sí. Ah, no, para atrás. Para atrás un momento. Otro. ¿Ahí qué banderas son esas? Francia, Alemania. Francia, Suiza. sí. Ahora sí, vamos otra vez para adelante. Y más las otras que hemos visto, ¿no? Intentar, profe, pasarla. No sé. Ahí va. Con los dos dedos. Con los No, pues que. dos. Tan raro. Sí. Ven. Bueno. Ve allá, velo allá. Flechita. El otro. Ah, La de Adelante. adelante. La de adelante. Sí, perdón. Sí. Listo. Ok. Listo. Entonces, bueno, podríamos hacer toda una cátedra de Peter McLaren. Sería fantástico, pero bueno, lo que quiero destacar aquí es dos cosas. Uno, pues que hay otras narrativas, sobre todo de aquí para acá. Nuestros docentes en Colombia, en América Latina, han sido educados, amaestrados en la técnica eurocéntrica. Yo, ¿por qué no veo ahí en esas banderas una bandera de Colombia siquiera? La pregunta es que somos lo suficientemente raquíticos mentales como para no tener intelectuales en Colombia o en América Latina, en la educación o en lo ambiental. Y la respuesta es no, sí hay. Y segundo, es que nosotros como docentes, ¿cuánto me queda? Vamos a estar en 5 minutos. Somos consumidores de literatura, en el mejor de los casos, pero ¿con qué lectura estamos consumiendo? Entonces necesitamos que los docentes dejen de consumir tanta literatura, que sigan consumiendo, pero que seleccionemos de consumir y empecemos a construir saberes del aula, nuestras propias narrativas, que con lo que yo genero con los otros autores o con una visión crítica de la educación que me generan estos y otros autores, yo como docente de cualquier orden, doctorado, maestría, pregrado, escuela, colegio, pueda empezar a sistematizar, a construir mis propias narrativas y dejar de ser un consumidor de información y empezar a construir un pensamiento pedagógico propio de mi institución, de América Latina, de Colombia. Y si esas prácticas están articuladas un poco a lo que mencionaba, al contexto cultural, al contexto político, ¿cierto? A esa realidad de mi contexto, indudablemente va a ser una educación a largo plazo que va a transformar la manera cultural y de nosotros cómo nos entendemos en esa ciudad o en ese país que habitamos. Si la educación no se constituye desde esas posturas, pues simplemente es una educación deshumanizada, sin contexto,
bancaria, como diría Freire. No me voy a detener aquí porque esto es un enredo bien interesante, pero todo el sistema educativo, este es de las alternativas del desarrollo. El desarrollo sostenible es una alternativa del desarrollo. Es la crisis, maquilladita, bonita. Lo que proponemos también es dialogar con las alternativas al desarrollo, lo distinto al desarrollo. Y todos los autores que hemos visto son todos del desarrollo. Entonces no vas a salvar el planeta o a la humanidad desde ese antropocentrismo con quien ha causado la devastación. Necesitas otros referentes, otras metodologías, otras posturas, otras preguntas de investigación. ¿Estamos listos para eso? Bueno, entonces, bien, entonces es ahí donde decimos, bueno, la educación popular, las pedagogías críticas, las pedagogías comunitarias tienen mucho que hacer, tienen mucho que dar, ¿cierto? No me voy a detener un poco en los orígenes y cómo se habla la pedagogía crítica, pero lo he ido tratando de enunciar a manera que voy avanzando, ¿cierto? Necesitamos romper esos esquemas clasistas, reduccionistas y a veces fascistas de la educación. Necesitamos construir otras narrativas en la educación que nos permitan consolidar con otras voces la educación. Si un indígena entra hoy, educado en su territorio, a un contexto urbano, pues va a estar perdido, va a ser, ¿cierto?, el elefante versus el monito que veíamos en las primeras semanas, porque no va a poder caminar al paso que camina este sistema educativo. Entonces, posiblemente necesitamos construir otras narrativas. Yo preguntaría, de esos personajes, ¿a quiénes conocemos? A Freire, a Badio Gris. Pedagogía de la madre tierra, ¿cierto? Porque yo pregunto a nuestros docentes que están aprendiendo allá en la normal, ¿por qué no por qué no, de verdad, por qué no nos damos la posibilidad de construir otras narrativas en la educación? ¿Por qué seguimos con una visión muy buena, pero así, disciplinar y reduccionista? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de abrir los brazos, el corazón y la mente para poder entender, construir otras narrativas, otras voces, ¿cierto? Y aquí tienen 15 voces diferentes y hago una crítica, pues la mayoría hombres. Entonces el sistema educativo, aparte de ser patriarcal, es blanco y es occidental. Entonces las mujeres no han tenido derecho a pensar la educación y poco lo ambiental. Eso ya nos muestra una gran crisis del sistema teórico de la educación. Blanco, hombre, Occidental. y ni siquiera nos atrevemos a enunciarlo. Entonces lo que decimos en la educación popular, necesitamos hacer la denuncia, pero también el anuncio. Es decir, necesitamos mostrar hacia dónde caminar un sistema educativo. Esto es la Misaga Universidad, en algún encuentro. Eso es una clase en Misaga Universidad, a la orilla del fogón. Y ese fogón nunca se apaga. Así es, así funciona. ¿Cierto? Entonces posiblemente necesitamos construir otras narrativas. Y no es por nosotros, por el sistema educativo actual, es por la posibilidad, ¿cierto?, de construir desde la educación quizá la estrategia más sensata, más duradera para el bienestar de las presentes y de las futuras generaciones, que no serán los docentes de ahora. Y más con la gran contradicción y la complejidad que tenemos de las transiciones tecnológicas que promueven la deshumanización y la desnaturalización del sistema educativo. El país más rico del mundo en biodiversidad, con sus docentes, tiene una tarea muy grande de poder aportar quizá a unas formas más bonitas y armoniosas de habitar la tierra desde la educación. Gracias. Gracias, profesor Burgos. Y ahora abrimos un espacio para preguntas, reacciones, conversaciones con el profesor Burgos. Estamos también en el chat, entonces acá estamos muy pendientes del chat también. A los profes que están, y a las profas que están en el chat. ¿Y muestran la pantalla web? Claro que sí, profesora. Vamos a empezar. Sí. Me pareció muy interesante tu presentación, Diego.
Sobre todo porque, bueno, acá tienen una diversidad cultural muy importante que me parece que hay que integrarla de alguna manera, ¿no? O sea, en lo educativo. En mi país siempre el discurso fue que nunca había habido indígenas y en realidad eso es mentira, obviamente. Ahora tenemos colectivos que han como tomado la posta y están resocializando en ese sentido y generando como otras cosas alternativas, pero es como más reciente. Yo tengo una pregunta para hacerte y vos hablás de cambiar las formas de enseñar y el evaluar, porque no es solo el docente que enseña, sino que también pensar las formas de evaluación. Creo que el sistema educativo no solo no está preparado para la diversidad, no solamente étnica, pero tampoco para la diversidad de formas de aprendizaje que tienen los estudiantes hoy en día, que vienen con problemas diversos, ansiedad, ataques de pánico, dificultades en estar en un aula después de la pandemia. Creo que esas cosas también son difíciles de integrar cuando las formas de evaluar son las mismas para todos, ¿no? Entonces, no sé cómo lo pensás eso o cómo lo integrás a esto que mostraste. Y otra cosa que me surge en torno a tu presentación es que muchas de las cosas que vos presentás acá tienen que ver con la gestión política del conocimiento. Pues nosotros podemos variar un montón, pero en definitiva estamos en un sistema educativo occidental que nos obliga a tener determinadas prácticas en el aula, que por más que sí, nosotros hagamos una docencia integral y diversifiquemos y tengamos en cuenta todo eso que vos decís, igual estamos en un sistema educativo que nos impone que tenemos que hacer determinadas cosas porque somos evaluados de una forma específica también, los docentes, en su desempeño docente. Hasta los estudiantes evalúan ese desempeño. Entonces, ahí hay como un conflicto que tiene que ver con eso de la gestión. No sé, lo veo yo de esa forma. Vos me dirás que sos el experto, ¿qué pensás? Y dejo por acá. Tengo millones de preguntas para hacerte, pero... Bueno, ¿Cuánto quieres de una vez? Una por una. sí, vamos a responder de una vez. Uruguay. Indudablemente ese es uno de los elementos, digamos, no sé si neurálgicos del sistema educativo. Yo a veces me pregunto, ¿la evaluación para qué? La evaluación es en la escuela es para que el papá, en preescolar es para que el papá ocupe el tiempo. Un bebé no hace tareas, ¿cierto? Y en otros momentos es para mantener el tiempo ocupado. Es decir, me parece bien interesante y hay que buscar en los docentes es cuándo aparece la evaluación. ¿Por qué aparece la evaluación? ¿Para qué aparece la evaluación? Es un docente necesita integrarlo, masticarlo, digerirlo. ¿Es para los aprendizajes? ¿Es un castigo? O sea, necesitamos ver cuándo aparece la primera evaluación y para qué aparece la primera evaluación, cuándo aparece la primera institución educativa, cuándo aparece la primera universidad, ¿cierto? Eso hay que mirarlo para entender. Ahora, en el contexto de hoy, claro, hay muchos de estos elementos que son del carácter político, ¿cierto? Pero también hay un elemento de que un docente bien preparado, lo llamaría en el mejor sentido, cumplir con los requisitos, pero vulnerar un poco ese sistema, ¿cierto? Y yo tengo, bueno, o los que tienen el texto, yo tengo el programa, pero yo con qué tipo de dinámicas y qué tipo de discusiones y qué textos puedo compartir para complementar ese sistema educativo, ¿cierto? Es decir, yo puedo trabajar, voy a decir algo, la corriente pedagógica o los problemas ambientales, ¿cierto? Pero ¿cómo aterrizo eso con simplemente un concepto? Problema ambiental global, pero si le implico el contexto del problema ambiental local, entiendo lo que me dicen allá arriba y luego lo construyo con la gente acá abajo. Entonces, la tarea, entre comillas, es la que se convierte en el catalizador o en el metabolizador, perdón, el que me da metabolizar esos aspectos y ya cómo lo evalúo. Pues tenemos esa dificultad, ¿cierto? De las rúbricas o incluso la rúbrica misma yo la puedo o la debería rediseñar. Pero es que, pongo un ejemplo, vamos a hacer la presentación, entonces el profesor me evalúa si la presentación está bonita, si manejé bien el PowerPoint y las ayudas didácticas.
Perdónenme, pero eso no tiene por qué evaluarlo. Se puede tener en cuenta, sí, sugerencias, pero no es el elemento sustancial. Ay, que manejo bien el tiempo. ¿Me estás hablando? Mi aprendizaje de eso con eso. Por Dios, no. Pero miremos las rúbricas que hacemos. Sí, ya vi. Pero miremos las rúbricas que hacemos y hablemos de eso, ¿cierto? No le evalúo que me contextualizó eso en el territorio, que fue crítico, que me puso otras posturas, que me cuestionó el concepto. Ese estudiante está pensando. Y la educación ambiental lo dice. Entonces, ahí creo yo es que hay que mirar es cómo diseñamos esos dispositivos y entender que entre más tareas no es mejor. No es mejor, no es mejor. ¿La tarea para qué? Eso debería ser obsoleto. A mi modo de ver, a mi modo de ver. No tiene sentido la tarea. A mi modo de ver, desde mi disciplina, ¿cierto? Mira lo matemático, no, pero entonces yo cómo le hago los ejercicios, cómo le evalúo. Buscar la manera. Pero es posible. Y Abadio Green habla de una propuesta muy bonita con el corazonar, ¿cierto? Y con la luna y con el ciclo de gestación de 9 meses. ¿Cuánto dura? Y te hace una narrativa bella. Y uno dice, ¿y por qué no piensan eso así en otros espacios? Porque no está hablando de la cabeza, está hablando desde el cosmoser, desde el corazonar. Les puede sonar hippie, les puede sonar esotérico, pero son otras visiones del mundo. Y es posible. Y yo lo hablo por una experiencia para terminar la pregunta, y es, nosotros en el proyecto que construimos de educación propia con pueblos originarios, nos decía el ministerio, la gobernación, y las competencias. Y las competencias, entonces, carta de 3 renglones. Nosotros, la institución educativa, como pueblo originario en vía de extinción, no necesitamos competencias, necesitamos convivencias. Punto. Necesitamos cohabitar el territorio. Las competencias es para el canibalismo social, decía. Nosotros necesitamos una estrategia de convivencia de nosotros, naturaleza, con la naturaleza humana. Punto. Necesitamos la lengua materna, cómo cazar, cómo pescar, cómo recolectar frutos, de acuerdo como sabían los mayores. Y entender que de nosotros, de acá de afuera de Occidente, hay muchos elementos que nos interesan. Adaptación cultural, apropiación social. Punto. ¿Cierto? Entonces, algunos profesores indígenas que habían sido educados acá afuera decían, y bueno, ¿y Sócrates y Platón para cuándo? ¿Y álgebra de Baldor para cuándo? No se necesita. No se necesita. Necesitamos pensar qué pensaban los filósofos clásicos, claro que sí. Pero qué piensa el médico tradicional, qué dice la ley de origen, qué dice el mandato mayor. Y si quiere comparémoslo con lo que dice. Y vamos a ver que lo que dicen estos pensadores occidentales están desde la cosificación de todo. De conocer el ser y tal, pero nunca el estar. Nosotros desde después hablamos del estar siendo. Yo soy en tanto que estoy. Pero nosotros acá somos el ser y el tener, punto. Allá no. Y desde ahí cambiamos toda la matriz. Pero en conclusión nos aceptaron el colegio así. Claro, pues es que no estábamos hablando de nada. Estábamos hablando del auto 004, el plan de salvaguarda, estábamos hablando de la constitución política y estábamos hablando de la OIT, de las 169, de mecanismos internacionales que permiten que los pueblos indígenas se eduquen de acuerdo a sus usos y costumbres. Punto. O sea, no estábamos hablando de nada esotérico, de nada raro, ¿sí? De nada. Que es difícil, que algunos dicen, bueno, ¿religión para cuándo? Ya, todo daño han hecho, y algunos dicen, no necesitábamos eso. Y hay otros, pero es un proceso pedagógico. ¿Cómo hacer que ese proceso se mueva? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Preguntas, comentarios en sala y acá en la sala virtual también. Pues yo complemento. Reacciones. Sí, muchas gracias, profesor, por la charla. Creo que siempre necesitamos mucho más otras perspectivas que nos muestran esa visión del enseñar también, que es tan complejo. Y hay un aspecto allí fundamental en toda esa reflexión en la vocación del maestro. A propósito de esos referentes, hombre blanco occidental, europeo, Jorge La Rosa, Burgués. Jorge La Rosa, que nos habla también sobre la vocación de ese maestro. Los marcos teóricos del maestro pues están allí, son necesarios, pero también es porque somos profesores.
llegué a ser, o sea, llegué a ser profesor porque fue un accidente en la vida, porque soy un ingeniero que se quedó sin trabajo y entonces de repente me contratan para ser profe, porque vengo de una familia de profes, o sea, ¿cuál es la razón? ¿Usted realmente quiere estar allí frente a un grupo de jóvenes con unas complejidades de sus vidas, de sus propias vidas, con unos universos complejísimos de formas de ser, y que usted está allí, a veces incluso en unas condiciones muy complicadas, con unos sueldos muy bajos, maestros que no reciben lo que lo remuneran, con una perspectiva social también de que está allí porque tal vez no tenía nada mejor que hacer, con una valoración económica y social muy negativa, con unas violencias que tienen que enfrentar en las escuelas, que cada vez son más complejas, con un sistema que lo culpabiliza de todo. Entonces usted es el responsable, usted lo hace mal, usted le falta eso, usted le falta, y aún así todos los días estamos allí como con ese deseo. Y pues sobre todo quizás en educación media y básica puede ser contextos más complejos de lo que uno desde el contexto universitario pues tiene como una comodidad y unas perspectivas. Pero eso de ser maestro, esa vocación, también implica volver a pensarse a sí mismo, yo por qué estoy aquí. Entonces, claro, los cursos de formación son importantes, marcos teóricos, metodologías, didácticas, herramientas, pero ese volver sobre sí mismo, sobre la vocación es fundamental para que todas esas cosas permeen y podamos ejercer el oficio de enseñar como un oficio que atraviesa toda nuestra vida. Es decir, no es algo que yo hago de 8 a 4, de 2 a 6, 16 semanas, sino que soy eso. O sea, que si me dicen, ¿usted quién es? Uno dice, yo soy profesora. O sea, soy mujer, profesora, todo lo que quiera, pero ese sentido también del enseñar. Que no es la arrogancia de decir que es que yo tengo un conocimiento, yo me lo transfiero al otro, me gusta ese sentido de poder que tengo con la evaluación, con la nota y con todo lo demás, sino ese compartir y todo lo que significa para uno realmente estar en ese lugar de enseñar, de ser profesor. Uno diría, ojalá maestro, o sea, eso le da un sentido mucho más profundo, pero al menos docente. Algunos de estos autores hablan de la relación maestro-discípulo, que me parece muy interesante. Pero mira que estás mencionando algo que desde educación popular o desde la investigación acción participativa, más desde la sociología, eh, eh, es bastante importante que creo yo que no le hemos dado la fuerza suficiente y es a la sistematización de las experiencias de un proyecto o de aula para que el docente vea precisamente lo que está diciendo y pueda uno mostrar, ¿cierto?, qué es lo que está haciendo y que esa reflexión, ¿cierto?, que estamos haciendo en el aula, pues indudablemente de nuestra práctica pedagógica tiene sentido. Y mostrar eso hoy en diferentes plataformas, videos, artículos, libros, historias de vida. Esas narrativas pedagógicas que uno construye con historias de vida, eso es bastante importante. Pero quiero resaltar esto, y ahí sí resalto la labor o el ejercicio que se ha hecho desde la Universidad Autónoma, por ejemplo, y que yo digo, falta capitalizar, aprendizaje-servicio, APS, pero bueno, eso tiene que transitar el docente muestre, o IAP pedagógica. Es una buena estrategia, pero qué bueno, pues aquí tenemos esas posibilidades, con dificultades de tiempo, pero tenemos. Pero los profesores de preescolar, los profesores rurales, los profesores de instituciones públicas y privadas de secundaria y de primaria, no tienen la posibilidad a veces de acceso a esas herramientas, entonces simplemente están llenando formatos o como se formaron hace 30 años, así siguen dando clases, porque no se actualizan y no creen que su práctica pedagógica, esas reflexiones que hacen son bien importantes, que están cometiendo errores y en esa reflexión pedagógica, en esa historia de vida, dicen, estoy cometiendo un error, voy a transitar a esta nueva forma. Entonces, es necesario esas actualizaciones y publicar ese tipo de experiencias a partir de diferentes métodos y herramientas. Es necesario, es necesario. Y así pues lo que yo insisto siempre en eso. El docente necesita dejar de ser latinoamericano, dejar de ser tan consumidor y más productor de conocimiento y de saber pedagógico. Una manito, vi una manito. Sí, acá la tenemos. tenemos. Bueno, ¿quieres, profe Judith? ¿Quieres lanzar la pregunta con tu micrófono abierto? Hola, tengo un poco problemas de audio, no sé si me escuchan. Te escuchamos. Perfecto. Ok, bueno, muy buenas tardes al profesor Diego, excelente. El profesor Diego yo creo que tuvo la oportunidad hoy de pasearnos, pero por todo el universo de lo que es la educación ambiental, ¿no? Pero hay un tema que realmente
me llamó mucho la atención y tiene que ver precisamente con esa forma de cómo las tecnologías están de una u otra manera cercenando lo que es la producción alimentaria, como el ejemplo que mostró sobre la diversidad del maíz y cómo hoy en día eso se está prácticamente desnaturalizando. En función de ello, profesor Diego, me gustaría realmente saber cómo desde la educación ambiental, desde tu experiencia, se está proyectando lo que sería la seguridad alimentaria en el marco de la sostenibilidad. Si realmente desde el aula, en las experiencias que se tienen de las diferentes prácticas en ese aprender haciendo, se están tomando previsiones desde las pedagogías y desde los contenidos para que realmente se proyecte o se genere un nuevo escenario para lo que sería la seguridad alimentaria. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, no, pues tu pregunta, es decir, hallarle una respuesta certera a tu pregunta, cambiaríamos la matriz civilizatoria global. Pero es supremamente importante porque responderla puede ser fácil, pero ponerla en práctica va a ser muy difícil, y más hoy por la mercadotecnia de los alimentos que está muy sesgada. Sí, en esa gráfica que mostraba el crecimiento poblacional, se acaba la Segunda Guerra Mundial y toda la industria de la guerra, todas las multinacionales que, voy a referirme solamente a las agrícolas o químicos, Monsanto, DuPont, Cargill, Pioneer, Bayer, otras, que son industrias de guerra, que acompañaron distintas guerras, entre ellas guerras mundiales, entran en los años, un poco antes de los años 70, en lo que se denomina la Revolución Verde, que es poner es la transición de la industria de la guerra a la industria del campo. Con eso, recordemos que en el mundo el 70% de los años 60, un poco más depende del país, vive en el sector rural y el 30% o menos vive en la zona urbana. En 40 años logramos invertir esas cifras. Entonces, en ese momento, desde esos momentos, empiezan a incorporar tres conceptos. El concepto de seguridad alimentaria, el concepto de las malezas, y para las malezas están los venenos, que ya dijimos de dónde venían, y la incorporación de paquetes tecnológicos. Y hay que decir que hoy más del 90% de las semillas del mundo están patentadas. Todo indígena, campesino, afrocolombiano que intercambie, entregue, consuma, regale una semilla está cometiendo, entre comillas, un delito. Entonces, cuando nosotros hablamos en aula o en procesos urbanos, agricultura urbana, procesos rurales, sistemas productivos o en escuelas, hablamos de la necesidad de pensar la alimentación y la ganadería como uno de los elementos que más contamina el mundo hoy. O sea, de los mayores contaminantes del mundo hoy son la mala implementación de los sistemas ganaderos. Uruguay tiene 4 veces más vacas que personas, por ejemplo, para partir de un referente. Tiene hoy la peor crisis de agua de América Latina. Bueno, hay otras regiones que también están, pero no tan visibles en este momento. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces hay un sistema económico, un sistema agrario, un sistema muy complejo. Entonces, cuando miramos esto, decimos, hablamos de descolonizar una epistemología, pero no es posible descolonizar a un ser humano si no descolonizamos la barriga, y para descolonizar la barriga hay que descolonizar el sistema productivo. Necesitamos producir sin venenos, recuperar semillas y saberes. Entonces, parte de la educación rural debe ser recuperar la identidad cultural. Recuperar la identidad cultural en la educación rural es recuperar semillas y saberes, porque era la base de sostener su sistema de vida. Y en la ciudad, como no producimos generalmente, no somos muy productores, ¿cierto? Necesitamos que esa educación ambiental se centre en el consumo de alimentos sanos y saludables, y que quienes tienen la posibilidad hoy en la agricultura urbana, y hacemos procesos de agricultura urbana en Cali, que produzcan alimentos sanos y saludables. Termino diciendo que no porque un alimento sea sano, producido orgánicamente, ¿cierto?, es beneficioso para el mundo. Porque yo puedo producir orgánicamente en Cali y estoy mandando ese alimento para el Uruguay,
por poner un ejemplo. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánta contaminación hay? Entonces está contaminando muchísimo. Es sano en su producción, pero es muy contaminante en su transporte. Entonces, indudablemente es un elemento importante que se puede incorporar en el proceso pedagógico. Nosotros aquí en la universidad tenemos, pues el huerto de la universidad, tenemos el huerto de Punta Autónoma, y lo que hacemos con semilleros de investigación y con algunos cursos es poner algunas de las prácticas en función del huerto, como estrategia pedagógica y como didáctica, para fortalecer el proceso de aprendizaje a partir de APS o de referentes teóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los elementos más importantes en la agricultura o el consumo de alimentos en un proceso pedagógico. Termino mencionando mi saga universidad. Allá, en algún momento, hace unos 7 años, decía, bueno, traigan gaseosa, traigan papitas para comer, para vender en el, ¿no? Pues tenemos papas, pues hagamos jugos, hagamos papitas fritas y vendían dentro de la misma universidad y fortalecían la economía local y no contaminaban. ¿Ya? Entonces era una universidad libre de comida chatarra. Si bien hay territorios territorio libre de transgénicos, territorio libre de comida chatarra, también pues se puede consolidar una universidad libre de comida chatarra, una escuela libre de comida chatarra, una familia, una casa libre de comida chatarra. Eso es educación ambiental. Educación ambiental no solamente es el reciclaje o cerrar la llave para que no se bote el agua. Eso es importante, pero es insuficiente. De acuerdo, profe, de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Judith, y nos encantaría seguir conversando, pero pues se nos ha acabado el tiempo. Me encantaría poder retomar todo lo que dijo el profesor Diego, porque realmente él lo dijo mejor y la labor mía de moderación sería absolutamente repetitiva y reiterativa. Lo único que se me quedó mucho y que creo que me llevo hoy, yo como moderadora, es que nosotros sí que necesitamos el contextualismo radical para acompañar los procesos de sabiduría, no de conocimiento, de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Nos llama esta conversación a sanar esa herida colonial, que nosotros no podemos hacer una verdadera educación ambiental sin emanciparnos nosotros mismos, y eso es volver a las formas de conocimiento propio y de sabiduría propia, volver a leer otra vez al maestro Abadio Green y corazonar. Volver a aprender de nuestros pueblos esas metodologías de la enseñanza y tal vez hacerle un contrapoder a esa tecnocracia que de pronto nos está alejando de nuestra verdadera, no sé si vocación o nuestra verdadera pasión, lo que amamos, que es al final aprender con nuestros estudiantes y construir sabidurías desde eso. Entonces vamos a aprender haciendo, así que seguiremos haciendo resistencia y reexistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.